Buenas noches con todos. Esperemos que se conecten el resto de compañeros para continuar la clase. Bienvenidos. Buenas noches, profe. Bien, buenas noches con todos. Empezamos la clase. Em, Quiero, igual como en las clases anteriores, presentarles algunos videos documentales, esta vez de mi autoría, para que vayamos discutiendo. El primero es un extracto y un documental más grande sobre Nicolás Fiallos, un compositor baneño que tuve el gusto de conocerle, hacerme un documental sobre su obra y su trabajo. El siguiente es un que quiero presentarles, es uno que se llama El Camino del Arte, y el tercero es sobre la comunidad Sáchila. Entonces, vamos viendo esto, vamos parando para discutir y continuamos con la clase. Bienvenidos. Gracias, buenas noches, Carlos. Yo he nacido
El 25 de julio de 1919 a las 5 de la mañana, en la parroquia Baños, hoy Cantón Baños de Agua Santa, o Pedacito del Cielo, o Ciudad para Vivir, o Baños Síntesis del Mundo. Mi infancia la pasé con mis padres, llegué a la escuela y ahí me había destacado yo como estudiante. Mis profesores ya descubrieron mi inclinación al canto y las obras sociales se me hacían subir al escenario para que cante o recite. Eso era en mi escuelita que tuve únicamente la primaria. Luego después hice dúo con un compañero de escuela que se llama Vicente Acosta, dúo que más tarde se llamó el Dúo de los Baneños. Dice, contaba, pues no, mis padres, que yo cantaba desde cuando aprendí a hablar, y ya cantaba. Entonces, pues he nacido para cantar. Mis padres, todas las noches después de la merienda, ¿no? Se sentaba en una vaca que había en el corredor de la casa. Como yo fui el primer hijo, mi mami me cubría con un chal y cantaban los dos todas las noches. Entonces, de ahí es que yo salí aficionado a la música. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. Una tía mía que se llamaba Juana Fiallos, ella cantaba unos bonitos pasillos, tenía un estilo que más tarde comparaba yo, igualito que la Dojanita. En ese estilo cantaba mi tía, en esa época cuando yo tenía unos 8 o 10 años, ¿no? Y ella sabía muchas canciones, a ella le aprendía, porque no había luz en baños, no había radio, no había que aprender. No tuve maestro. En una peluquería que había baños tenía guitarras, lo que sabía tocar, iba a estar tocando ahí. Entonces yo iba a ver como las posturas que ponen y me iba yo a tocar en mi guitarra, a aprender. Entonces había más abajo del baño en Río Blanco unos familiares de mi papá. El señor pues, hacía fiestas todo el año, ¿no? Y ya me oyeron cantar a mí, que medio tocaba la guitarra, ya me llevaban allá, que se venía la fiesta, me traían a un caballo para llevarme. Después de la fiesta me mandaban una buena funda de cuyos asados y gallinas, ¿no? Eso era para mis padres. Pues este es el templo del pasillo ecuatoriano. Yo felicito y felicitaré toda la vida a la inteligencia del licenciado Mario Godoy, porque él tuvo la idea de hacer esto. Y yo, cuando él me contó, no la aprobé, dijo, no, eso no vale, va a ser museo del pasillo. No, tiene que hacerse. Entonces él se pone al hablar inclusive con el señor presidente, y el señor presidente le da todo el apoyo para hacer esto. Pero el iniciador, el creador de esto es Mario Godoy Aguirre. Y el señor presidente le colabora inmediatamente, pues. Inclusive aquí nos condecoraron a los artistas y a los compositores. Hermoso, hermoso. Te quiero, que impida que te diga, te quiero, te quiero. Bien, ese es el primer trabajo que quería enseñarles. Como lo repito, es un promocional, ya que el documental sobre Nicolás Fiallos dura 45 minutos. Está subido a las personas que les interese, les doy el link donde está subido, ¿no? Pero, a ver, de este promocional, ¿quién quiere opinar? ¿Qué impresión le da? ¿Alguna crítica, algún comentario que quieran hacer? ¿O alguna pregunta que deseen hacer?
Cuando le entrevisté a Nicolás Fiallos tenía 98 años y algo que me sorprendió es la memoria que tenía, se acordaba así hasta de las primeras cosas cuando empezó a tocar, cómo aprendió a tocar la guitarra y todo eso. Entonces, una memoria fabulosa de este señor. ¿Alguien quiere opinar, comentar algo? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo conoció al personaje principal y de qué forma empezaron a idealizar este documental? Bueno, yo lo conocí en la Casa de la Cultura porque se le realizó un homenaje en el año, creo que fue 2014, 2015. En la Casa de la Cultura se le hizo un homenaje y de ahí, viendo lo singular de este personaje y la memoria que tenía, se decidió hacerle un documental sobre toda su trayectoria y su obra. Entonces comencé primero investigando los datos que habían sobre él, internet, en libros, las personas que más o menos lo conocían. Después viajé un par de veces a Baños a entrevistarme con él, hasta más o menos tener un guión claro de quién era el personaje, más o menos qué estructura le quería dar, y de ahí ya, bueno, vino el proceso de filmación. Eso es más o menos cómo conocí al personaje y cómo comencé a desarrollar este documental. No sé si con eso contesté su pregunta. Sí, Belén. Sí, Belén, le escuchamos. Sí, más bien quería también de pronto consultarte, Carlos, si dentro del documental dura 45 minutos, decías, Sí. ¿verdad? De pronto intervienen otras personas, otras entrevistas o únicamente se le ve a Nicolás Fiallos. No, intervienen otras personas, ¿no? Personas no solo que le conocieron, sino que algo que queríamos es personas, compositores, gente que ha cantado su música, fueron parte también que se entrevistó, ¿no? Él inclusive, o sea, típico de muchas veces los familiares con las personas mayores, una sobrina de él, todos los reconocimientos, todas las medallas, todo eso le había pedido, diciendo al que van a hacer un libro y nunca le devolvió. Inclusive esa parte él dice en el documental, ¿no? Que una familiar le pidió las cosas y nunca le devolvió. Entonces, todas esas cosas están en el documental y claro, están testimonios de gente que le conocía y que da seguimiento a su trayectoria. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que tengan? ¿No? Entonces, bueno, sigamos viendo. De pronto, Carlos, Sí. no sé cuánto duró el rodaje y cómo fue. Bueno, el rodaje duró casi un año, porque, a ver, digamos, yo tenía un tiempo de 3 meses para presentar el documental para el homenaje que le hacían a don Nicolás. Pero al ver que era un personaje tan singular, yo seguí grabando. O sea, no fue solo para el compromiso, digamos, institucional, sino que a partir de este reconocimiento que le dio la Casa de la Cultura, también el municipio de Baños le hizo un reconocimiento, inclusive un teatro de Baños le iban a poner su nombre. Entonces, yo continué filmando, grabando cosas de él por un año más, ¿no? Haciendo un poco todo este seguimiento de su vida. Pero de ahí, digamos, el documental para el homenaje más o menos fueron unos 3 meses. Me demoraría un mes y medio en rodaje y igual tiempo en la edición y postproducción. Además, bueno, era un personaje que como es músico y tenía muchas cosas, se facilita también esa parte, ¿no? O sea, más bien, él es compositor de más de 400 pasillos, entonces
había demasiado material, más bien era un trabajo de escoger bien los temas que íbamos a poner en el documental. Una pregunta, y aquí Claro. creo que una dudita. Ahí comenta que es un profe que grababa bastante y quisiera saber en qué punto debemos parar al momento de estar grabando cualquier documental. ¿Cuándo sería el momento óptimo para dejar de estar contando la historia? Por eso es importante el guión, porque el guión nos va a dar la pauta de cuánto grabar y hasta dónde. Entonces, yo hice un guión, digamos, para el homenaje, para el acto, que lo terminé y lo filmé. Lo que les cuento es que como hice una amistad con él y había toda una serie de reconocimientos que le hicieron posterior a eso, yo hice un seguimiento más bien de su trayectoria. Inclusive este último promocional, eso fue grabado en el Museo del Pasillo unos 3 años después de que yo hice el documental e incluí partes del documental en este, digamos, promocional de lo del Museo del Pasillo. Entonces, inclusive la gente del Museo del Pasillo utilizó partes del documental para el homenaje que le hicieron. Entonces, hay que tener claramente, o sea, los productos, ¿no? Los productos que uno va a sacar. Entonces, como les digo, yo hice un producto para el homenaje que le hacía a la Casa de la Cultura. De ahí hice otro producto para el Museo del Pasillo, ¿no? Que también le hacía un homenaje. En ese del Museo del Pasillo incluí las cosas que tenía más actualizadas de él, ¿no? Entonces, lo importante no es que uno va grabando y va grabando, sino que tiene que tener un resultado, ¿no? El resultado son los productos finales. Entonces, es importante eso, fijarse metas y decir, a ver, voy a hacer primero este producto y voy a trabajarlo de esta forma. Y por eso es importante el guión, ¿no? El guión es una guía justamente de lo que estamos haciendo. Bien, Perfecto. ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Les voy a enseñar otro trabajo, que eso es una recopilación de varios documentales que he hecho y que se llama El Camino del Arte. Entonces, veámoslo, igual dura unos 8 minutos y seguimos conversando.
Nadie sabe en dónde queda mi país. Lo buscan entristeciéndose de miopía. No puede ser, tan pequeño y es tanta su desgarradura, tanto su terremoto, tanta tortura militar, más trópico que el trópico. Tampoco lo sé yo que lo amo a pesar de mis jueces. La vida está compuesta de todo, ¿no? La vida ni solamente es tragedia, ni solamente es felicidad. La vida es lo multicolor, la vida es la sombra, la vida es la luz, la vida es el claroscuro, la vida es el negro, la vida es el blanco, ¿no es cierto? Entonces todo eso es la vida. Se podría hacer de un Ecuador chiquito, hermoso, sabio, y a la vez arte, cultura, danza, teatro. Yo desearía volver a vivir para poner en práctica muchas teorías, muchos anhelos que uno, en resumen, comprende. Desde muy pequeño mi madre nos llevaba a pasar las vacaciones donde unos hermanos de ella y allí tuve mis primeras impresiones de la realidad, de la naturaleza, ¿no? Me recuerdo que me sentaba en un río lleno de piedras y me maravillaba de ver esas formas de las piedras, ¿no? Los colores. Y aparte de eso también los insectos, era otra cosa que me llamaba la atención, el colorido de la mariposa, bueno, todas esas cosas de color me impresionaban mucho, ¿no? Como digo, desde que tenía uso de razón, tenía tendencia al color. Me llamaba mucho la atención todo lo que era color. Y coleccionaba papeles de colores, vidrios de colores. Todo lo que tenía color me llamaba mucho la atención. La exhibición aquí en Quito era como un compromiso más personal de toda la gente que intervino en esta película, ¿no? Que era sacar la película antes de las elecciones. Y nosotros la sacamos para que la gente vea cómo está el país, reflexione y vote. Vamos, amor, juntémonos.
aferrémonos. Puede ser que de pronto empiecen a crecernos las raíces. Interesante es que sí hay una actividad constante, así que la literatura yo creo que tiene buena salud y que entre esas cosas hay gente, hay muchachos de muchísimo talento. Para poder ver teatro me anoté en el sindicato de aplaudidores. Entonces entrenábamos por la tarde y a la noche aplaudíamos en las obras, pero yo podía ver teatro todo el tiempo. Pero no puedes dejarla de lado, porque sin la excelencia no te ve nadie. Y tienes que hacerte visible. Yo creo mucho en Bolívar. A mí me parece un hombre extraordinario. Sus meditaciones, sus reflexiones acerca del imperio que se estaba formando en América del Norte frente a los estados desunidos de la América del Sur, él veía eso palpablemente. Bien, ese es un trabajo que fue una recopilación. Yo, bueno, toda mi vida me he dedicado, además de hacer cine, a hacer documentales vinculados al arte y a la cultura de este país. Y en el año 2009, el Ministerio de Cultura me pidió justamente que hago un trabajo, creo que era para una feria de libro o una feria de cultura, ya no recuerdo bien, pero que haga un trabajo, y esto fue el producto que presenté, ¿no? Que es una recopilación un poco del trabajo que he hecho a lo largo de esos años, ¿no? Bueno, sigo haciendo, pero digo hasta el 2009 más o menos lo que tenía. Muchos de esos personajes que ustedes ven ya han fallecido, como el caso de Jorge Enrique Adún, Tábara, muchos de ellos ya han fallecido, y fue importante hacer esos documentales. Igual no solo hice para esto, sino que yo tengo documentales grandes de cada uno de esos personajes, ¿no? Entonces sí fue importante hacerlos en su momento, porque fue recoger la memoria de esos personajes que ahora ya no están y que han sido un aporte para el arte y la cultura de este país. Bien, alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica también. Sí, Inti, le escuchamos. Sí, profe, me interesó bastante que también en cada documental se aborda una problemática que creo que debe solucionarse, y creo que así debemos trabajar en nuestros futuros documentales y en este documental que queremos ir trabajando, ver las problemáticas que sean de cambio social, porque yo vi la mayoría que son problemáticas sociales que deben mejorar y que deben cambiar eso, y me gustó algunas tomas que realizaba, que era del arte, que es muy importante en estos tiempos también, difundir el arte también a través del audiovisual también, que es parte del arte, es muy interesante. Y tenía una pregunta,
Profe, no sé si solo se ha dedicado a hacer cine documental o también ha realizado de otros géneros. No, sí, he hecho ficciones, hice una coproducción con España que se llama Sueños en la mitad del mundo. La pueden ver igual en el canal de YouTube de la Cinemateca Nacional. Es más, es una de las películas más vistas ahí en YouTube. Entonces, si quieren, igual después les paso el link para que puedan chequear. He hecho, sí, ficciones también, ¿no? Es más, ahora estoy trabajando un proyecto grande de ficción también que espero poderlo sacar este año. Pero creo que el documental es importante porque el documental nos permite conocer la realidad y eso es importante, o sea, conocer primero la realidad. Para uno inclusive hacer ficciones, yo creo que es importante eso, el documental es una escuela realmente para uno conocer la realidad. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan, algún comentario? ¿Alguna crítica también? Aquí estamos todos para aprender, incluyéndome. Carlos, de pronto yo quisiera preguntar, claro, ¿no? En los créditos igual vi que el guión y la dirección es por parte suya, pero de pronto, ¿cómo podemos entender, no sé, ¿no? A veces, o de pronto la pregunta sería si algún rato ha tenido que usted hacer un guión y hay otro director. ¿Cómo podemos entender estos dos roles también? Porque de pronto hay gente que únicamente se dedica a hacer guiones, pero como lo habíamos venido también escuchando en las clases anteriores, el guión obviamente es una guía, ¿no? Sin embargo, creo yo que cuando uno salta al rodaje, de pronto suceden otras cosas o se tiene otras miradas también, pero no sé cómo podemos entender el rol también del director y del guionista. ¿Se vale hacerse los dos? Yo creo que sí. Sí, o sea, esa ha sido mi experiencia. Solo una vez hice un guión que por encargo, que me pagaron bien, me acuerdo era la GTZ, ¿no? Hice un guión para un documental igual que no lo dirigí yo, pero me contrataron para hacer el guión. Entonces, pero en la mayoría de trabajo, digamos, míos, sí me interesa hacer el guión, porque yo en la escuela de cine yo tuve la formación de guionista. Entonces, me interesa eso, es escribir mis guiones, ¿no? Y algo que creo que es importante es la colaboración. O sea, uno muchas veces no es que es un genio, sino que es importante apoyarse en otras personas, ¿no? Para escribirse. Creo que la colaboración en el arte es muy importante. Alguien me preguntaba de, por ejemplo, si he hecho solo documentales. En la película esta Sueños en la mitad del mundo, yo trabajé con otros co-guionistas. Entonces creo que eso es importante, uno tener la apertura suficiente como para tener colaboraciones para hacer un buen trabajo. Y algo que me he dedicado un poco a los últimos años es como a corregir guiones, no a corregir, ¿no? O sea, los gringos le llaman el doctor scriptwriter, o sea, la persona que revisa los guiones, ¿no? Entonces, un poco en base a mi experiencia, sí creo que puedo ayudarles a la gente joven a eso, a chequear los guiones y decirle, mira, esta parte funciona, esta otra parte no funciona. Entonces, creo que eso es importante. Denme un segundito, chicos, por favor. Disculpen, chicos.
cosa importante. A ver, les decía que es importante cuando uno hace guiones, dejarse ayudar también. Las colaboraciones creo que son importantes, porque lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos un tema que estamos como obsesionados o muy metidos en él, no vemos muchas cosas que de pronto una persona desde fuera sí lo puede ver. Y eso es importante cuando uno hace una producción audiovisual, tener como una claridad en el sentido de por dónde va la historia o cómo podría funcionar mejor la historia. Bien, no sé si con eso contesté su pregunta, Belén. Chévere, sí, más bien creo que también de pronto sí es importante el, como dice, el tener también otras miradas, ¿no? Porque a veces uno se cierra mucho en el tema, se cierra totalmente y no está viendo cosas de pronto importantes. Otra pregunta de pronto también en este trabajo, en este guión que usted hizo y no lo dirigió, y si después lo vio, no sé si estaba de acorde a su guión o lo cambiaron algo también. ¿Qué le pareció? ¿Qué dijo? ¿Esta sí es mi idea o no era totalmente su idea? No, ahí hay un vicio también, digamos, de realizador, ¿no? O sea, uno tiene su mirada de cómo lo hubiera hecho. Si vi ese trabajo, ¿no? Se llama justamente la última escapada, ¿no? Que la dirigió un director alemán. Entonces, sí, yo lo hubiera hecho de otra forma, ¿no? O sea, el guión está ahí, o sea, el guión funciona como guión, la historia, pero siempre la realización, eso, uno le pone su toque personal, ¿no? Su visión de las cosas. Entonces, sí, yo lo hubiera, ese trabajo hecho de otra forma. No siempre ocurre eso. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro comentario? ¿Crítica? ¿No? Creo que pero me interesó bastante que dijo que a veces hay que escuchar otras versiones para poder realizar nuestros guiones y creo que es importante. Y no sé qué recomendación nos daría a nosotros como recién estamos empezando en este medio a mejorar nuestros guiones, a ver por dónde queremos llevar nuestro guión y que, o nuestro documental, nuestra película para no realizar cambios a cada rato, creo. O sea, la recomendación ahí es el papel aguanta todo. Aprendan a escribir. O sea, aprendan no solo a tener en la cabeza su idea, sino a escribirla, a ponerla en papel. Eso sería lo primero que deberían hacer. Y una vez en papel, denle a leer a gente que sea de su confianza, a gente que entienda su historia, que esté metido en el medio o en el contexto en donde ustedes quieren contar esa historia, y le dan a leer y ven las opiniones que tienen. Entonces, yo creo que eso es importante. Escriban sus historias. Las historias tienen que ser escritas en primer lugar. La forma de comunicarse con el equipo de trabajo es a través del guión. Si ustedes no escriben, no tienen claro el guión, no se puede avanzar en la historia. Entonces, la primera recomendación es escriban sus historias, que es lo que estamos aprendiendo. Aprendan a escribir sus historias, ¿no? Este es un proceso de aprendizaje de escritura del guión, de la dramaturgia del guión. Entonces, aprendan primero eso, a escribir sus historias y después eso, darle a leer a personas que estén en el medio del cual ustedes quieren narrar, contar las historias y ver qué opinión lo tienen. Eso es importante antes de lanzarse al rodaje.